Bienvenidos a nuestro canal de Atlántico Formación. Hoy vamos a hablar de lo más básico de la navegación costera, que son los rumbos, ya que con ellos es con lo que podemos navegar con nuestro barco. Cuando hablamos de rumbo, lo primero que se nos ocurre es decir que es la dirección que va a llevar la embarcación. Si nos ponemos un poco más técnicos, podemos definir los rumbos como el ángulo medido en el plano horizontal entre el norte y la dirección de avance del barco. Anteriormente habíamos visto cómo se pasaba un rumbo de circular a cuadrantal y de cuadrantal a circular, que si no lo recuerdan les dejo el enlace aquí arriba para que lo puedan ver. Pero hoy vamos a ver qué tipos de rumbos son los que existen. Si vemos la definición, el rumbo es el ángulo medido en el plano horizontal entre norte y la dirección de avance del barco. Si recuerdan, existen tres tipos de norte: el norte verdadero, el norte magnético y el norte de aguja. Por tanto, vamos a tener tres tipos de rumbos. El rumbo verdadero va a ser el ángulo que forme el norte verdadero con la proa de nuestro buque. El rumbo magnético, que será el ángulo que forme el norte magnético con la proa de nuestro buque. Y el rumbo de aguja, que será el ángulo que forma el norte de aguja con la proa de nuestro buque. A nosotros el rumbo que nos va a interesar es el rumbo verdadero y el rumbo de aguja, ya que el rumbo verdadero va a ser el que tengamos en la carta y el rumbo de aguja el que veamos en nuestro compás. Si recuerdan cuando hablábamos de la corrección total, esta era el ángulo que formaba el norte verdadero con el norte de aguja, ya que es la suma de la declinación magnética más el desvío. Por tanto, si nosotros lo que queremos es calcular el rumbo verdadero, que es el de la carta, para saber a qué rumbo vamos a navegar, vamos a tener que sumar el rumbo de aguja más la corrección total. Y ahí vamos a obtener todo el ángulo que formaría el rumbo verdadero. Por tanto, ya tenemos la primera ecuación. El rumbo verdadero va a ser igual al rumbo de aguja más la corrección total. Recuerden, este siempre es el rumbo que vamos a trazar en la carta, ya que en la carta solamente trazamos verdades. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en un ejercicio ya obtenemos el rumbo verdadero, porque lo medimos directamente en la carta, y nos pide el rumbo de aguja? Pues basta con despejar la fórmula y vemos que obtenemos que el rumbo de aguja va a ser igual al rumbo verdadero menos la corrección total, ya que la corrección total en esta fórmula está sumando, al pasar al otro lado pasaría restando. Veamos con un ejemplo cómo se trabajaría. Siempre el primer paso en todos los ejercicios va a ser calcular la corrección total, ya que no va a hacer falta para los siguientes pasos. El segundo paso será trabajar con los rumbos. Tenemos nuestra fórmula general de rumbo verdadero igual a rumbo de aguja más corrección total. Estamos situados en un punto de la carta. Queremos navegar un rumbo. Supongamos que el 125. Con nuestro transportador, bien sea el cuadrado, el triángulo o las paralelas, marcamos este rumbo y lo trazamos. Como es el rumbo que tenemos en la carta, va a ser nuestro rumbo verdadero. ¿Qué más nos pueden pedir? Pues una distancia o una velocidad o un tiempo determinado en realizar un determinado recorrido. Para ello vamos a recurrir al triángulo. Si queremos calcular la distancia, recuerden que siempre tapamos lo que estamos buscando y vemos cuáles son las otras variables que nos quedan. En este caso, la velocidad por el tiempo, porque quedan en la misma fila. Si estuviésemos buscando una velocidad, como la distancia queda arriba y el tiempo abajo, dividiríamos. Y lo mismo pasaría con el tiempo. Bueno, en este caso, como queremos saber a qué horas estaremos, por ejemplo, 1 hora y media después de haber salido navegando, calculamos con la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo y obtenemos unas millas. Esas millas las vamos a medir en la escala de la latitud y luego la pasaremos desde el punto de salida sobre nuestro rumbo. El punto de corte será nuestra situación. Hagamos ahora este procedimiento de forma inversa, es decir, nosotros estamos situados y damos rumbo a un faro, por ejemplo, Cabo Espartel. Queremos conocer cuál es nuestro rumbo de aguja. Para ello, medimos con nuestro transportador qué rumbo llevamos. Aquí, por ejemplo, vemos que tenemos el 168.
¿Cómo calculamos nuestro rumbo de aguja? Despejando la fórmula general, vemos que el rumbo de aguja va a ser el rumbo verdadero menos la corrección total. Estos son los pasos a seguir cuando trabajamos con rumbos verdaderos o rumbo de aguja. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a estar situados a las 10 en esta posición y nos dice el ejercicio que tenemos una declinación magnética de -2 grados, un desvío de +1 grado, un rumbo de aguja de 105 grados y una velocidad del buque de 8 nudos. Queremos saber cuál es nuestra situación a las 10:15. Bueno, primer paso, hemos dicho, siempre vamos a calcular la corrección total. Fórmula de corrección total, declinación magnética más desvío. Sustituimos cada uno de ellos, la declinación magnética -2, más de la fórmula y el desvío +1. -2 más 1 es -1 grado. Segundo paso, vamos a trabajar con los rumbos. ¿Cuál es la fórmula de nuestro rumbo verdadero? Rumbo verdadero igual al rumbo de aguja más corrección total. El rumbo de aguja nos lo da el ejercicio y la corrección total ya la hemos calculado. Basta con sumar ambas variables, 105 más -1, vamos a tener un rumbo de 104 grados. Pues este rumbo, ya que es el verdadero, es el que vamos a trazar en la carta. Nos colocamos en nuestra posición, marcamos nuestro rumbo y ahí queda trazado. Siempre les recomiendo que coloquen qué tipo de rumbo hemos puesto. En este caso hemos dicho que solo se trazan verdades, pero veremos la próxima semana, cuando hay viento, vamos a tener un rumbo más. ¿Qué es lo que nos faltan? No nos está pidiendo el rumbo, nos está pidiendo la situación a las 10:15, ya que aquí hemos estado a las 10. Por tanto, vamos a usar nuestro triángulo. Si quiero saber en qué situación voy a estar después de haber navegado una cierta cantidad de millas, habrá que calcular nuestra distancia. Si tapamos distancia, vemos que va a ser velocidad por tiempo. Sustituimos, la velocidad son 8 nudos y el tiempo, ¿cuál va a ser? Pues el tiempo que ha pasado entre la posición final, 10:15, y la posición inicial, las 10, es decir, 15 minutos. 8 nudos por 0 horas 15 minutos. Recuerden que al meter este dato en la calculadora, siempre hay que poner las 0 horas delante, ya que si no nos daría un error. Pues tenemos 2 millas. Esas 2 millas las cogemos en nuestra escala de latitud y la llevamos desde el punto inicial hasta que corte con el rumbo. El punto en el que corta va a ser nuestra situación a las 10:15. Así de sencillo es navegar con un rumbo verdadero. Vamos a hacer el paso inverso. Estamos situados a las 10:15 y queremos dar rumbo a Punta Gracia. La declinación magnética y la velocidad del buque es la misma. Sin embargo, como hemos cambiado de rumbo, nuestro desvío ha variado. ¿Qué va a significar eso? Que al continuar el ejercicio vamos a tener que calcular una nueva corrección total. El primer paso va a ser lo que nos diga el ejercicio, dar rumbo a Punta Gracia. Por tanto, trazamos nuestro rumbo, que como es el rumbo de la carta, es nuestro rumbo verdadero. Medimos su valor con nuestro transportador y vemos que tenemos un rumbo verdadero de 89 grados. A continuación, tenemos que calcular la nueva corrección total, que la declinación magnética es -2 grados, más los -3 grados del desvío, tenemos una nueva corrección total de -5 grados. Por tanto, si ya tenemos el rumbo verdadero y la corrección total, podemos hallar el rumbo de aguja, que es lo que nos pide el ejercicio. Para eso, de nuestra fórmula general, la despejamos y tenemos que el rumbo de aguja va a ser el rumbo verdadero menos la corrección total. Sustituimos los dos datos y vemos que tenemos un rumbo de aguja de 94 grados. Tengan cuidado cuando tenemos este menos si la corrección total es negativa, ya que menos por menos es más y vamos a tener que sumarla al rumbo de verdadero. Y hasta aquí todo lo que tiene que ver con los rumbos verdaderos y rumbos de aguja. Les dejo los pasos que tienen que saber para realizar los ejercicios. Siempre en todos, primer paso, hallar la corrección total y segundo paso, trabajar con los rumbos. Tenemos nuestra fórmula general de rumbo verdadero para cuando queremos trazar el rumbo en la carta y en el caso que ya tengamos el rumbo trazado y queramos pasar la aguja, pues la misma fórmula despejada.
También es posible que nos pidan pues una distancia, una velocidad o un tiempo determinado en navegar. Para ello, si no quieren aprenderse todas las fórmulas, pueden aprenderse simplemente el triángulo, donde la distancia va arriba y abajo la velocidad y el tiempo. Siempre tacharemos lo que queremos hallar. Por ejemplo, si queremos hallar la distancia que vamos a navegar, vemos que va a ser la velocidad por el tiempo. ¿Por qué? Porque quedan en la misma línea. Si queremos hallar la velocidad, la tachamos y vemos que nos queda la distancia y abajo el tiempo. Por tanto, como están en diferentes líneas, se dividen. Distancia dividido entre el tiempo. Y lo mismo pasaría con el tiempo, que nos quedaría la distancia dividido entre la velocidad. Pero, ¿qué pasa para todas esas personas que siempre se les complica un poco el aprenderse la fórmula? Les traigo una solución. Simplemente aprendernos el orden de una tabla, donde vamos a colocar, y muy importante, en el mismo orden, la declinación magnética, desvío, corrección total, y luego hablaríamos de los rumbos. Por tanto, rumbo de aguja, corrección total y rumbo verdadero. Siempre vamos a rellenar esta tabla con los datos que nos da el ejercicio. Normalmente son la declinación magnética y el desvío, para poder hallar la corrección total, y bien el rumbo de aguja o el rumbo verdadero. En el caso de tener nosotros el rumbo de aguja, como vamos a rellenar la tabla hacia la derecha, porque tendremos el rumbo de aguja y la corrección total que hemos calculado previamente, vamos a respetar el signo que tenga la corrección total. Mientras que si lo que nos da es el rumbo verdadero, al tener que calcular la tabla hacia la izquierda, vamos a cambiar el signo de la corrección total, ya que de la carta al timón, al revés la corrección. Por tanto, cambiaremos el signo que tenga. Es decir, si la corrección es positiva, la vamos a restar y si es negativa, la vamos a sumar. Veámoslo rápidamente con un ejemplo. Si tenemos una declinación magnética de menos 2 grados, un desvío de más 3 grados y un rumbo de aguja de 230 grados, copiamos nuestra tabla y colocamos debajo de ello, como vemos en negrita, los datos que tenemos, la declinación magnética, el desvío y el rumbo de aguja. Con la declinación magnética y el desvío, menos 2 más 3, podemos calcular la corrección total, que es más 1 grado, y la colocamos en la casilla de la corrección total. Como vamos calculando la tabla hacia la derecha, vamos a respetar el signo, es decir, 230 más 1, 231. Y así obtenemos nuestro rumbo verdadero. ¿Qué pasa si hubiese sido al contrario? Es decir, ya nosotros hemos calculado hasta la corrección total, pero el rumbo lo hemos medido en la carta. Es decir, nuestro rumbo es de 231 grados. La corrección total era más 1, pero como vamos rellenando la tabla hacia la izquierda, dijimos que de la carta al timón, al revés la corrección. Por tanto, en vez de sumar 1 grado, lo que vamos a hacer es restarle 1 grado. 231 menos 1 grado, 230. Y obtenemos nuestro resultado. Recuerden darle me gusta al vídeo para seguir generando vídeos semanalmente y suscribirse a nuestro canal para que le lleguen los avisos de nuevos vídeos. Hasta la próxima semana.